Gabriel, muy buenas tardes a todos los oyentes, a las personas con COVID-19, nuestro saludo de todos los días. Hoy es lunes y comenzamos la semana con el personaje del día, el presidente Iván Duque. 7 de agosto, ya le queda menos de un año al mandato del presidente Iván Duque y está dando entrevistas en los medios de comunicación y por ahí, picado por las preguntas periodísticas, empezó a hablar de candidatos a la presidencia. Obviamente el debate, como ha sido todo el día, es si el presidente participó o no participó en política, si un presidente en ejercicio puede hablar o no de algunos de los nombres que están aspirando a sucederlo en el año 2022. Pues habló de algunos de los nombres que le preguntaron en los medios, como Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, Alejandro Char, y después de escuchar las preguntas sobre esos nombres específicos, dijo el presidente: cuando pienso en nombres como esos que usted menciona, concluyo que Colombia necesita personas que construyan y no que destruyan, que no estén pensando en cómo dividen a la sociedad, cómo generan pugnacidad de clases, sino cómo integran. El presidente siempre ha dicho que él llegó a la presidencia para unir a Colombia. De eso, la verdad es que le hemos visto bastante poco en términos de liderazgo para la unión del país. Sin embargo, pues continuó hablando también en varios medios de comunicación y dijo si el Centro Democrático podría revertir la situación de tener a Fajardo y a Petro como favoritos. Y él respondió que era muy pronto para hablar de punteros, pero que veía a personas con grandes capacidades y condiciones empezando a salir al ruedo, y eso le parecía muy motivante. Bueno, pues motivante sí, pero por supuesto el reclamo de los que no están incluidos en ese paquete de los que empezó a hablar el presidente. Doctor Juan Fernando Cristo, en nombre de la Coalición de la Esperanza, ¿qué está usted reclamando precisamente en estos momentos? Buenas tardes. Hola, Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas? Muy bien, señor, aquí empezando semana. Muy. Ganó Santa Fe, perdió Millonarios, claro. Qué vaina, sí, hombre. Sí. ¿Así el fútbol? Así Ah, qué vaina eso. Sí, hombre, Sí, pero bueno. Claro. Pero así es el fútbol, eso es lo bonito del fútbol, como dicen por ahí, Gabriel. Exactamente, sí, Sí, señor. ¿sí o no? Sí, pero Cierto, venga. Risa loca, que es lo bonito del fútbol. Sí, eso es lo bonito del fútbol, como dice Gerardo de Olla. Sí, volviendo a la política, el reclamo que le hace usted también al presidente Duque. Claro que sí, Gabriel. Ante todo quiero dejar en claro que yo cuento con el aval de la mencionada coalición para hablar en nombre de ellos. Sí. Aclaro eso, para dejar en claro que yo no soy ninguna rueda suelta, Gabriel. No hay ninguna rueda suelta, sí señor, habla por la coalición, sí señor. Nada. Exactamente, Sí. porque si algo tenemos en este movimiento es que no hay ruedas grandes ni ruedas pequeñas, Gabriel. Todos somos ruedas iguales. Sí, es un engranaje que todos son iguales y funcionan como un reloj. Exactamente. Sí. Sí, exactamente. Y como usted con la luciérnaga, todas son huevas iguales, todas son las mismas huevas, Gabriel. Sí, pero hay ruedas masculinas y hay ruedas femeninas. Por ejemplo, Alexandra es una rueda femenina, claro. María Alejandra es una rueda femenina. Pero al final, como hoy día no hay nada así como masculino y femenino, entonces las huevas todas son iguales, Gabriel. O sea, todos van para el mismo lado. Bueno, usted va a decir, todas las huevas van para el mismo lado, Gabriel. O sea, Entonces, Alejandro Santos es una rueda de este engranaje. claro, Alejandro Santos es la hueva más grande que ha llegado hoy y más nueva. Sí, es una hueva nueva. ¿La nueva? Sí. Esa es la rueda nueva. Sí. Exactamente. Venga, Gabriel. Cuente. Gabriel, y le estamos reclamando al presidente Duque por promover candidatos presidenciales, Gabriel. Sí. Y lo mismo le pedí que no sea tan descarado, que no le queda bien a ningún presidente descararse en público de esa forma. Sí. Claro, eso debe ser investigado.
que desde la Procuraduría digan algo, ¿es que acaso esa entidad va a tomar esas declaraciones y las van a mandar a un cajón? No. Hay cajones de cajones, Gabriel. Sí. Los cajones no sirven acá, Gabriel. Sí, no. En eso son cajones, de verdad, son cajones. Aquí no. Bueno. Alexandra y María Alejandra, ¿cómo les ha ido en la vida con los cajones? No. Ellas tienen sus bien, normal. Sí, normalito. Pero venga, Melquisedec Torres. Sus cagoncitos. Sí. Bueno, el colágeno que llaman. No es la primera vez que un presidente hace, entre comillas, esta participación indebida, vamos a agregarle, en política, señor. Sí, Gabriel, buenas tardes. Es propio del debate electoral, sin duda, lo que está ocurriendo con estas declaraciones que dio el presidente Iván Duque, que en concreto se orientan a señalar, dijo él, que veía personas con grandes capacidades y condiciones en el Centro Democrático, en el Partido Conservador. Mencionó nombres particulares de los exalcaldes, de Alejandro Char, de Peñalosa. Habló de personas del Centro Democrático. Por supuesto, no habló de candidatos de la oposición. Ni más faltaba. Pues no se le puede pedir al presidente que tiene esos afectos que lo haga por personas que están en la oposición. Sí, pero es que no puede hablar de ninguno, ni los afectos, ni los que no. Desde el punto de vista de la neutralidad que debería tener un presidente de la República, por supuesto debería esperarse eso, Gabriel. Pero no es tan claro desde la óptica jurídica y constitucional que haya una indebida participación en política del presidente. Las normas sobre el particular señalan que les está prohibido a quienes están en la rama judicial, órganos electorales, de control y de seguridad del Estado, tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas. Ahora bien, esto tuvo un rumbo muy distinto desde que se habilitó la reelección presidencial para la época de Álvaro Uribe Vélez, luego que también fue aprovechada por Juan Manuel Santos. Posteriormente, esa reelección se elimina del estatuto de la Carta Política y por lo tanto teóricamente podríamos volver a esa época de prohibición absoluta para que el presidente tome parte en las controversias partidistas o políticas. Pero yo creo que llegar al señalamiento de una falta eventual que pueda ser indagada o investigada en la comisión de acusaciones, porque no sobra recordar para algunos, este es un asunto que involucra al presidente, que tiene un fuero constitucional y ese fuero implica que cualquier actuación suya presuntamente indebida debe ir a conocimiento de esa Cámara de Representantes, esa comisión. Seguramente ahí no va a pasar nada, tendremos todo el ruido posible. La oposición, por supuesto, dentro de su papel va a hacer todo el movimiento jurídico, político necesario, llevará eso a la comisión de acusaciones, pero no creo que pase más allá de eso, porque al fin y al cabo lo que está haciendo el presidente es una alusión generalizada de muchos candidatos y reitero, es razonable esperar que no se vaya a referir a la oposición porque pues no son de sus afectos. Alejandro Santos, ¿usted lo vio simplemente como una alusión o sí algo de participación en política? Pues yo creo que el presidente en ese sentido quiso ser provocador, esto estaba perfectamente pensado, quiso caminar al filo, digamos, de las reglas del juego. Un abogado como Melquisedec y lo saque tranquilo. Y yo creo que él quiso en ese sentido sacudir un poco hacer una entrevista controvertida. Y desde ese punto de vista, pues cuando dice que ve con buenos ojos unos candidatos que están saliendo al ruedo, que considera motivantes, porque esa palabra no estimulante, es motivante, es la palabra exacta, pues es lo que indignó a la oposición, pues digamos, y yo creo que la oposición en todo su derecho está indignado que en la historia política de Colombia un presidente no había, digamos, participado de esa manera en política. Pues digamos, me parece que todos los presidentes de alguna manera, digamos, sacan el capote y se refieren a la política en abstracto. Este fue más allá, Duque fue más allá y mencionó unos candidatos como Federico Gutiérrez, como Enrique Peñalosa. Y esto, por supuesto, no va a pasar absolutamente nada ni en la Comisión de Acusaciones ni en la Procuraduría. Seguramente argumentarán que el presidente tiene derecho a la libre expresión y a opinar de política. Lo que sí puede tener es un efecto más político, no jurídico en ese sentido, sino político, en donde, pues, dada la baja popularidad del presidente, pues el hecho de que abrace o que le dé el guiño a ciertos candidatos puede ser hoy contraproducente, pues dado los bajos niveles de popularidad, y en ese sentido algunos de los candidatos de oposición dijeron, no, qué maravilla yo no estar, digamos, en esa... Y por otro lado, empieza a extender con estos comentarios una sombra no uribista, digamos, que va a ser capitalizada, por supuesto, por una persona como Petro, que lo único que quiere Petro
es tener como contradictor a Uribe, porque sabe que se crece Petro teniendo que enfrentar a Uribe. Entonces estos comentarios lo que le favorecen políticamente